En este video te voy a contar por qué el Galaxy S23 Ultra lanzado en el 2023 continúa siendo considerado uno de los mejores teléfonos del mercado. Esto a pesar de enfrentarse a competidores de peso como pueden ser el Pixel 8 Pro o el Xiaomi 14 Pro. Hablamos de un teléfono que ha logrado mantener su posición destacada, por lo que analizaremos cuáles son sus aspectos clave, desde el diseño hasta el rendimiento, para así descubrir las razones detrás de su éxito. Si quieres estrenar celular, simplemente únete a este canal y quédate hasta el final del video que te explico cómo. Mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection. Para empezar, estamos hablando de un modelo que resalta por su elegante fusión de cristal y metal, brindando una apariencia premium y una sensación bastante sólida. Su diseño sofisticado y minimalista atrae a primera vista. Wow, me salió un verso y sin esfuerzo. Pero lo más impresionante es su pantalla Super AMOLED de 6,8 pulgadas. Esta ofrece una resolución WQHD+, que para que se hagan una idea es mucho más alta que el típico Full HD que se encuentra en la mayoría de celulares, siendo esta una de las razones por la que el dispositivo se considera de los mejores actualmente, aunque obvio no la única. Realmente Samsung desde siempre ha logrado destacar por tener pantallas de muy buena calidad, no es algo de ahora, sobre todo cuando hablamos de sus dispositivos más top. Planeo hacer videos similares a este, pero hablando de los S22, S21 y hasta S20 que a día de hoy siguen siendo sorprendentemente buenos, con lo que se demuestra la tremenda calidad de construcción y longevidad que esta marca le incorpora a sus productos. Aparte de su nitidez, estamos hablando de un panel que prácticamente no tiene bordes, ya que la pantalla abarca aproximadamente el 90% del frontal, esto que se conoce como superficie útil, con lo que se maximiza la experiencia visual de una manera muy inmersiva. Además de esto, dicha pantalla se encuentra protegida por el cristal Corning Gorilla Glass Victus 2, lo que garantiza durabilidad ante arañazos, rayones y caídas. Esta combinación de diseño elegante y tecnología de pantalla avanzada coloca el S23 Ultra en una posición muy destacada, incluso en comparación con muchos modelos bastante más actuales y bastante más costosos. No me creerían si les digo que se está convirtiendo en el calidad-precio de la gama alta. Es verdad que aún se puede considerar bastante costoso, pero costoso es una cosa y caro es otra. Sin duda alguna no es nada caro, vale la pena cada centavo. Con el procesador Snapdragon 8 de segunda generación, este dispositivo garantiza un desempeño excepcional, ya sea para juegos de alta exigencia o tareas cotidianas, siendo capaz el S23 Ultra de manejar todo con una fluidez bastante impresionante. Su reciente actualización a la última versión de One UI ha sido un cambio significativo, mejorando la experiencia de usuario al optimizar el uso del hardware, llevando así a Samsung, ya conocido por su enfoque en el software, a lograr una integración perfecta que maximiza las capacidades del teléfono. La combinación software y hardware es muy poderosa en este mundo. Al S23 Ultra a día de hoy nada le queda grande. Se espera que continúe siendo así durante los próximos años, ya que es un teléfono de gama alta diseñado para durar al menos unos cuantos, por lo que en términos de potencia es y seguirá siendo capaz durante bastante tiempo. No importa si salen muchos modelos más nuevos que prometen ser unas completas bestias en cuanto a rendimiento, o si mañana lanzan un juego con mayor exigencia gráfica, igual esto tiene potencia de sobra. Personalmente siempre me ha parecido que la decisión de reemplazar el chip de Exynos por uno Qualcomm en este S23 Ultra fue la mejor que Samsung pudo haber tomado, pues así se garantiza no solo mayor estabilidad en el sistema y un mejor rendimiento en tareas exigentes, así como también mejor conectividad en el apartado del módem y hasta una mejor gestión de la batería, al tiempo que también se abre la puerta para que existan custom ROMs o sistemas operativos modificados, los cuales le den otra vida al teléfono una vez la marca termine el soporte de manera oficial, algo que ha sucedido desde siempre. Los equipos con Qualcomm suelen tener más ROMs que los equipos con Exynos, esto debido a que su desarrollo es mucho más abierto y sencillo. Si quieren un video completo explicando eso, déjenmelo saber en los comentarios. Otro punto en el que Samsung siempre ha sabido dar en el clavo es en el tema de las cámaras. El S23 Ultra ha mostrado notables mejoras a lo largo del tiempo gracias a las actualizaciones de software, sobre todo con la cámara frontal. Las imágenes capturadas en condiciones de poca luz son sencillamente impresionantes, incluso comparándolo con rivales como el iPhone 15 Pro Max. El S23 Ultra es un teléfono versátil con una capacidad tremenda para adaptarse a diferentes situaciones. Esto debido a que Samsung integra una variedad de lentes enfocados a distintos tipos de fotografía, al tiempo que ofrece colores mucho más vibrantes y atractivos.
objetivos. A pesar de que las preferencias en fotografía realmente suelen ser subjetivas, las capacidades del S23 Ultra son bastante objetivas y no se pueden poner en duda. Es innegable que su versatilidad le permite adaptarse a diferentes escenarios sin problemas y que a pesar de la competencia sigue siendo destacado en este aspecto. Y es que el Galaxy S23 Ultra destaca en el mundo de la fotografía móvil especialmente por su cámara principal de 200 megapíxeles con tecnología ISOCELL HP2 que permite una adaptación dinámica al escenario de disparo, equilibrando así detalle y rendimiento en condiciones de baja luminosidad. A diferencia de los modelos S23 normal y S23 Plus que comparten la misma configuración de cámaras, el S23 Ultra incorpora esta cámara avanzada que junto con mejoras en el software como un nuevo motor de inteligencia artificial para optimizar las tomas nocturnas y un modo HDR refinado, hacen que siga siendo una completa bestia incluso tiempo después de su lanzamiento. Si hablamos de su batería, esta también es un punto destacado en términos de durabilidad y eficiencia, pues con una capacidad de 5000 mAh ofrece autonomía suficiente para el uso diario, adaptándose perfectamente a las demandas de los usuarios más activos, aunque su velocidad de carga máxima de 45 vatios puede parecer modesta en comparación con otros teléfonos que ofrecen mucha más potencia aquí. Algunos dicen que se trata de una decisión estratégica de Samsung para favorecer la longevidad de la batería, evitando el estrés térmico excesivo y manteniendo así la salud de esta en el largo plazo. Es importante recordar que aunque la carga rápida puede ser conveniente, su uso constante puede degradar la capacidad máxima de esta. Por lo tanto, el enfoque de Samsung en este aspecto parece ser un equilibrio bien pensado entre rendimiento y durabilidad. ¿O qué piensas tú? El Samsung Galaxy S23 Ultra fue lanzado inicialmente con Android 13, luego se actualizó a Android 14 con la interfaz One UI 6.0 y según la política de actualización de Samsung, este modelo recibirá un total de 4 actualizaciones importantes para el sistema operativo y 5 años de parches de seguridad, lo que significa que podría llegar a Android 17. De esta manera, sus actualizaciones están diseñadas para continuar hasta febrero del año 2028, por lo que vale la pena este año y el que sigue y el que viene después también. Es un equipo al que aún le queda mucha vida útil por delante, que seguirá recibiendo actualizaciones y mejorando su software día a día. Para ir cerrando, diré que es muy importante tener en cuenta que si planeas comprarlo, lo hagas desde tiendas en línea, ya que en lugares donde se vende físico normalmente incrementan el valor respecto al que en verdad tiene en el mercado. Y es por eso que en la descripción de este video dejaré varios enlaces de compra desde Amazon, AliExpress y también eBay. ¿Cuál es tu opinión respecto al Galaxy S23 Ultra? ¿Estás de acuerdo con lo que dijimos en este video o piensas algo diferente? Déjamelo saber en los comentarios. Yo como siempre los estaré leyendo, respondiendo y dándoles corazones. Eso sería todo por ahora, nos vemos luego, cuídense mucho, lávense las manos, síganme en Instagram si quieren un celular, el enlace se los dejo en la descripción del video y también miren estos otros 2 videos que les dejo por aquí. Chao.